Si estás viendo este vídeo es probable que hayas visto otros en mi canal sobre truquitos para sacarle el máximo provecho a tu dispositivo principal, el iPhone. Pero hay algunos que están muy ocultos y que cuesta encontrarlos, pero la verdad es que son súper útiles. Así que en este vídeo te voy a enseñar cuáles son mis 15 trucos preferidos, que tienes que activar algunas cositas para poder encontrarlos y que seguro que te van a ser muy útiles. Empezamos. Y de hecho vamos a empezar con un truco el cual yo no le veía ningún tipo de utilidad y por eso no os lo había enseñado antes en el canal, pero es verdad, siendo sincera conmigo misma, yo valoro mucho la estética, así que te voy a enseñar un truquito que seguro que has visto en redes sociales para poder tener aplicaciones con colores invertidos. Yo creo que la más viral, la que más he visto en redes sociales es Spotify, así que si quieres tener Spotify en rosita y blanco, quédate que te lo explico. Solo tienes que ir a Ajustes, Accesibilidad, Ajustes por App y aquí añadir la aplicación. En nuestro caso vamos a poner Spotify, pero ya ves que están todas las aplicaciones. Yo te invito a que vayas investigando una a una. Ahora en las opciones poner Inversión inteligente y listo. Tendrás Spotify en rosa y la verdad es que es muy estético. He recibido algunos comentarios vuestros sobre que las fotos, cuando hacéis ciertas fotos, se os ven un poco raras y es verdad que eso vamos a culpar al HDR. El iPhone tiene una cosa muy buena y es la cámara, pero es verdad que el HDR del iPhone o lo amas o lo odias y hay mucha gente que lo odia. Así que si cada vez que haces una foto en el aire libre con sol y cuando la revisas aparece algo así, como que brillas un montón, te voy a enseñar un truquito para poder eliminarlo, aunque no lo eliminaremos nunca del todo, pero que a mí la verdad me sirve bastante. Y es bastante sencillo, solo tienes que hacer ráfagas de fotos. ¿Y cómo se hacen las ráfagas de fotos? Pues yo te voy a enseñar cómo ponerlas para que estén mucho más accesibles y que las puedas utilizar en tus días sin volverte loco o loca. Así que lo primero que te voy a pedir es que vayas a Ajustes, Cámara y aquí vas a ver la opción de botón de subir volumen para ráfaga. Si activas esto vas a poder conseguir que los botoncitos que tienes aquí para subir y bajar volumen, el de arriba active la ráfaga. De esta manera, como te digo, lo tienes mucho más accesible y lo vas a utilizar mucho más. Yo te invito a que compruebes la diferencia, yo lo hice y la verdad es que detecté que se veía un poquito más realista o el resultado más similar de lo que yo intentaba capturar. Yo te invito a que tú lo investigues, lo pruebes y me digas en comentarios si te ha servido este truco. ¿Sabías que puedes poner un pie de foto en las fotos que vayas haciendo? Pues es muy sencillo, solo tienes que ir a la foto, por ejemplo, que acabamos de hacer para el truco anterior y ahora deslizamos con el dedo un poquito hacia arriba. También puedes hacer clic en la i de información y aparecería el mismo menú. A partir de aquí ya vas a ver que puedes escribir un pie de foto, pero también el truco extra que te voy a dar es que puedes ajustar la fecha en la que se realizó esa fotografía. Imagínate, por ejemplo, que te has importado una foto de hace 3 años al iPhone y esa foto la está detectando como que es de hoy. Así que desde aquí podrías cambiar la fecha y poner que es de 2018, por ejemplo. Si alguna vez has querido cambiar el tamaño del texto de una aplicación concreta, pero no has sabido cómo hacerlo, porque en Ajustes solo tenemos la opción de cambiar el tamaño del texto en todas las aplicaciones, pero tú solo querías una concreta, te voy a enseñar un truquito para que lo puedas hacer. Vamos a ir al centro de control deslizando la batería hacia abajo y esto pues es el centro de control. Estos paneles se pueden configurar dentro de Ajustes, Ajustes, centro de control y aquí vas a poder poner todos aquellos controles que tú desees tener. Entonces hay uno en concreto que yo te recomiendo que incluyas, que se llama tamaño del texto. Para incluirlo le das al botoncito verde, el más verde, y ahora se pondrá en tus controles incluidos. Lo puedes mover hacia arriba, hacia abajo, aquí ya organízalo como tú quieras. Ahora sí, vamos al centro de control y aparecerá una A y una A un poquito más grande. Ese es el icono que estamos buscando. Ahora te voy a pedir que vayas a cualquier aplicación, pues yo que sé, por ejemplo Safari, deslices el centro de control y hagas clic en AA. A partir de aquí aparecerá este menú y como ves yo tengo ahora mismo el texto en el 90%, pero si yo en cambio de todas las apps le doy a solo Safari, puedo cambiar el tamaño del texto a más grande dentro de esa misma aplicación. Os lo voy a enseñar, yo le pongo a 160 y como ves yo Safari ahora lo tengo a 160. De esta manera es como puedes tener un tamaño de texto distinto para cada aplicación. Si de los trucos que llevamos hasta ahora mismo, que quedan bastantes, no conocías ninguno o casi ninguno, yo te agradecería que te suscribieras al canal porque es una forma gratuita de apoyar mi contenido para que siga trayendo este tipo de vídeos. Y ahora sí, seguimos. ¿Qué tiempo hará hoy? Parece que estará nublado hoy. ¿Tú cuando hablas con Siri te responde con esta voz? Pues que sepas que puedes configurar la voz que tenga tu Siri. Para ello vamos a ir a Ajustes, Siri y Buscar y aquí vamos a poder seleccionar la voz de Siri.
En caso de que seas de España y quieras la Siri española, puedes elegir o la voz 1, que es en masculino, o la voz 2, Hola, soy Siri. Elige la voz que quieras que use. que es la voz de Siri habitual. Y si eres de España pero quieres la Siri mexicana, solo tendrías que darle a mexicana. Hola, soy Siri. Elige la voz con la que prefieras escucharme. Y como bien ha dicho ella, elegir la voz que prefieras escucharle. Para el siguiente truco te voy a pedir que abras la calculadora. Y ya sabes que si hacemos así, entramos en el modo científico. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de si, por ejemplo, has escrito un número y te has equivocado en el último número. En cambio de volver a empezar de cero, hay una forma mucho más rápida, mucho más útil, que es eliminar el último dígito y de esta manera ir eliminando todos los últimos dígitos. ¿Cómo se hace? Pues con tu dedo, lo único que tienes que hacer es deslizar hacia la izquierda el último dígito. Y de esta manera tan sencilla se van borrando. La parte trasera de tu iPhone no es inútil, la puedes configurar para que sea funcional. Y te voy a enseñar cómo hacerlo y qué podemos poner aquí. Vamos a ir a Ajustes, Accesibilidad, Tocar atrás. Y aquí vamos a activar la funcionalidad que más te interese para cuando hagas o 2 toques o 3 toques en la parte trasera. Como ves, hay bastantes acciones, pero lo que más me gusta y me parece muy interesante es que puedes configurarte atajos. Así que te recomiendo que veas este vídeo que te está apareciendo en tarjetita de cómo crear tus propios atajos y los implementes en la parte trasera para que sea mucho más funcional. Para el siguiente truco vamos a ir al centro de control y te voy a enseñar algunas funcionalidades ocultas que siempre han estado ahí. En el último vídeo de trucos ya hablamos de esto y es que si mantienes pulsado aparecen nuevas opciones. Pero es que hay uno que me llama mucho la atención porque cambia la funcionalidad de esa aplicación. Por ejemplo, la linterna en sí, tú le puedes hacer clic y se enciende y ya estaría. Pero ¿sabías que puedes configurar la intensidad de la linterna? Pues solo vas a poder hacerlo si mantienes pulsado y a partir de aquí bajas la intensidad de forma manual. Esto es solo una muestra de todas las funcionalidades ocultas y extras que podemos encontrar en el centro de control. Así que yo te invito a que le eches un vistazo. Si por ejemplo estás en Instagram y de repente aparece una publicidad de algo que te interesa y le haces clic en ese enlace, sigues estando en Instagram pero a la vez has entrado en Safari. Esto es algo que seguro que te ha pasado. Pues bien, hay veces en las que a mí cuando me pasa esto, me paso directamente ese enlace de Safari a mis otros dispositivos. Así puedo cerrar perfectamente la ventana sin perder la información que estoy viendo en Instagram y sigo leyéndolo, por ejemplo, desde el iPad. ¿Cómo se hace esto? Pues esto es algo que viene integrado dentro del ecosistema de Apple tan maravilloso que a todos nos encanta, y es el handoff. Para ello vamos a comprobar si lo tienes activado. Vamos a ir a Ajustes, General, AirPlay y Handoff y aquí comprobamos si está activado el handoff. Si esto está activado y tienes más dispositivos de Apple vinculados a tu Apple ID, en cuanto abras una aplicación que también tengamos en los otros dispositivos, nos aparecerá en el dock y podremos, como bien te he explicado al principio, transferir esa información al otro dispositivo en un solo clic. En el teclado, si quieres, por ejemplo, escribir todo el rato en mayúsculas, existe una funcionalidad oculta bastante útil que seguro que te va a encantar. Vamos a abrir cualquier aplicación que acepte teclado, vamos a ir por ejemplo a Notas y ahora solo tienes que hacer 2 clics en la tecla Shift. Y listo, ahora vas a poder escribir todo el rato en mayúsculas hasta que vuelvas a darle a Shift y se desactivará. Si algún día quieres entrar en algún enlace y no quieres que quede registrado en el historial, este truco te interesa. Vamos a ir a Safari, haremos clic en este icono de aquí para ver nuestras pestañas y como ves, si deslizamos el panel blanco hacia la derecha, entraremos en un modo de navegación privada. Y como veis escrito ahí, cuando cierres una pestaña privada, Safari no recordará las páginas que hayas visitado, el historial de búsqueda ni la información de autorrelleno. Así que si algún día querías entrar en algún enlace un tanto extraño, que sepas que podrías hacerlo desde aquí. Y mira, nos vamos a quedar en Safari para el siguiente truco. No nos vamos a mover de esta vista y es que si por ejemplo has cerrado una pestaña que no querías cerrar y por lo tanto la has perdido, que sepas que si mantienes pulsado el más aparecerán todas aquellas que en algún momento has cerrado. Imagínate que necesitas escanear un documento que tienes en papel y quieres obviamente guardarlo en la nube o incluso en Drive. ¿Se puede hacer esto sin una aplicación de terceros? Pues claro que sí, tu propio iPhone puede escanear documentos y hoy te voy a enseñar las dos formas que al menos yo utilizo más. Para la primera vamos a ir a la aplicación Notas y vamos a crear una nueva. Aquí vas a ver que aparece el icono de cámara abajo. Pues la cámara en sí es verdad que puedes elegir foto o vídeo, pero el segundo es muy interesante y es que podrías escanear documentos. La cosa está en que a mí no me acaba de convencer que se quede dentro de Notas. Así que el truco que yo utilizo y que literalmente lo hago
cada mes cuando tengo que escanear, por ejemplo, facturas, lo hago con la aplicación Archivos. Creo que no hace falta que lo vaya diciendo en todos los vídeos, pero todos los trucos son prácticamente todos válidos para también iPad. Así que si tienes iPad puedes probar si todo esto que te estoy contando funciona. Vamos a ir a nuestros archivos y le daremos a los 3 puntitos. Y aquí vuelve a aparecer la función de escanear documentos. Y cuando estés escaneando, tú eliges si quieres escanear más de un documento y por lo tanto crear un PDF conjunto o simplemente una única hoja. Así que para mí esta funcionalidad es súper top. Vamos a ir finalizando con el penúltimo truco y es que, supongo que lo sabrás, pero a lo mejor hay alguien un poquito que aún no lo sabía, y es que el teclado oculta algunas letras que no te las puede mostrar todas porque no cabría. Esas letras ocultas, como por ejemplo, lo típico que pones N y un circulito arriba para decir número 3, por ejemplo. Ese circulito arriba de número, ¿dónde está en nuestro teclado? Pues te lo voy a enseñar porque es muy interesante. Vamos a ir a cualquier aplicación, como siempre te digo, Notas, por ejemplo, y una vez tengas el teclado abierto, lo único que tienes que hacer, por lógica, al ser una O de número, es una O. Así que vamos a ir a la O y mantenemos pulsado hasta que aparezcan todas las formas posibles de escribir la O. Y ahí vas a ver la O pequeñita para poner número 3, por ejemplo. Pero es que no solamente pasa con la O, es que por ejemplo si quieres poner mi apellido no vas a encontrar la diéresis en ningún punto a no ser que mantengas pulsada la U y ahí aparezca la U con los 2 puntitos. Y así con bastantes letras, así que yo te recomiendo que le eches un vistazo. Y vamos a finalizar con un truquito de la aplicación Reloj, más concretamente para poner un temporizador y que no emita ningún sonido al finalizar. Así que vamos a ir a la aplicación Reloj y ahora vamos al apartado temporizadores. Aquí, como ves, podemos poner una etiqueta, es decir, podemos renombrar ese temporizador y abajo en al finalizar podemos o bien seleccionar un tono, pero si deslizas al final del todo vas a ver que pone detener reproducción. Eso significa que cuando finaliza el temporizador no va a sonar la canción, sino que simplemente se va a detener. Así que si es algo que estabas buscando por tu trabajo o por algún motivo concreto, que sepas que se puede. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que te haya gustado un montón, que te hayan servido y bueno, como te he dicho al principio, al final este dispositivo de aquí que nos acompaña en todos nuestros días siempre tiene algunos truquitos ahí ocultos que yo creo que os pueden servir un montón y al final el motivo por el que hago estos vídeos es para que sepáis sacarle el máximo provecho a todos vuestros dispositivos, porque al final, como bien te he dicho antes, todo lo que has aprendido hoy también es aplicable a otros dispositivos como el iPad. Así que espero de verdad que te haya servido un montón. Ya sabes que puedes apoyar mi contenido suscribiéndote, que es totalmente gratuito, y de esta manera no te perderás los próximos vídeos que haga. Dime en comentarios cuál de estos trucos ya conocías, o mejor dicho, cuál no conocías, si los conocías todos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. ¡Mua!